Queden claro varios conceptos que quiero que se lleven. Ustedes están haciendo una especialidad, medicina interna, después algunos se subespecializarán, pero en el ámbito que trabajen, ya sea en la parte de internación, viendo postoperatorios en algún sanatorio, haciendo una subespecialidad relacionada con oncología o incluso con la clínica médica, o también en la parte de atención primaria de la salud, ustedes se van a encontrar con estas pacientes. Y obviamente que preferimos que las encuentren en estadios tempranos, que vamos a desarrollar toda esa parte, pero muchas veces la van a encontrar en estadios avanzados, y mientras antes la deriven al especialista o antes la ayuden a la paciente con algún estudio y no hacerla perder tiempo en todo ese circuito, que es lo que pasa en el sistema de salud argentino, que es extremadamente heterogéneo, como contaba recién el doctor, eso va a servir muchísimo. Por eso la clase tiene conceptos por ahí, algunos finos, que los vamos a ir salteando, pero quiero detenerme en cosas muy importantes como es el diagnóstico, la sintomatología, los cuadros iniciales, ¿sí? Me van deteniendo, parando en la parte que consideren, porque no tengo ningún problema y prefiero que así lo hagan, ¿sí? Vamos a arrancar con lo que es cáncer de ovario, tal vez el más complejo a la hora de realizar un diagnóstico, el que mucho más frecuente se presenta en estadios avanzados y el que no tiene screening. Y vamos a desarrollar esos tres puntos importantes. Y hay diferentes tumores, pero lo más frecuente es en que ustedes vean pacientes con tumores epiteliales, que son la gran parte de estos tipos de tumores, y eso sí se ven en pacientes mayores. Y ahí, como les subrayé en rojo, son pacientes que tienen entre 60 años. ¿Sí? Y eso sí son cáncer, es el 23% de los cánceres ginecológicos, y cuando vamos no es el más frecuente en Argentina. Como dijo el doctor, el más frecuente sí es el de mama, y después les voy a mostrar unos gráficos que no ocupa el primer lugar, ¿sí? Pero como se diagnostica en estadio tan avanzado, sí suele ser el más agresivo. Pero si encontramos un cáncer de mama, un cáncer de endometrio, un cáncer de cuello en estadio 3, como encontramos al cáncer de ovario, son iguales de agresivos. O sea, lo que le da la agresividad es el grado de progresión, el grado de invasión, ¿sí? Y acá les dejé algunos datos que también son importantes para saber frente a qué nos enfrentamos. Si tenemos el cáncer de mama, que es el más importante, este no es el más importante, pero sí es importante hacer algo a tiempo. O sea, ni bien tenemos una paciente enfrente y no perder, porque está totalmente estudiado que cuando llega una paciente con los síntomas del cáncer de ovario, ya sea ascitis, alteraciones gastrointestinales, porque son síntomas muy inespecíficos, se pierden entre 2 y 6 meses entre que la paciente se logre llegar a hacer un diagnóstico, ¿sí? Bueno, esos son los casos nuevos y las defunciones que se esperan para que se ocurrieron en Estados Unidos durante todo el 2023. Y como les dije, en el 2020, fíjense, dentro de los cánceres más frecuentes no ocupa el primer lugar, ¿sí? Pero sí, entre los 8 primeros encontramos lo que es el cáncer de ovario, ¿sí? Esta es la incidencia cada 100.000 pacientes. Y esto es la incidencia a nivel de Argentina. En celeste la incidencia, en rojo la mortalidad, ¿sí? Si no conocen esta página, entren, que está muy buena. Del IARC, del Globocam, está, como les comentó el doctor, es muy, muy interesante, ¿sí? Y acá todo lo que ocurre a nivel mundial y latinoamericano van dentro de lo estándar. ¿Por qué? Porque no hay factores modificables en los cuales nosotros podamos tocar para decir, che, bueno, mira, no, la obesidad tal cosa, no, la hipertensión tal otra, ¿sí? Entonces, como no hay factores puntuales que nosotros podamos modificar para bajar esto, los números van a ser muy parecidos. Lo que puede llegar a variar es la mortalidad, porque ahí sí, eso sí lo manejamos nosotros medianamente, ¿sí? Bueno, ¿hay algunos factores de riesgo? Sí, principalmente la edad, ¿sí? O sea, mientras la paciente envejece, tiene mayor riesgo. Pero después también está la menarca temprana, el uso de terapias hormonales. Se apagó esta computadora de acá. No sé si... Pero bueno, sigo igual, tranquilo, no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de lo que más importante que les comentó el doctor, la parte de la mutación, ¿sí? Entonces, la paciente que tiene una mutación de BRCA, específicamente BRCA1, tiene un riesgo altísimo de tener un cáncer de ovario, ¿sí? Y por eso hay que estudiarlas. O sea, si tenemos una paciente con cáncer de ovario, no es como mama. Toda paciente con cáncer de ovario amerita un estudio genético, principalmente estudiarla para gen BRCA1 y BRCA2. Por ahí no es necesario estudiar todo el panel, pero con que se estudie BRCA1 y BRCA2 es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos un tratamiento específico, tenemos un tratamiento target contra este tipo de mutación. O sea, no importa desde el antecedente si la hermana tuvo cualquier otro cáncer, no, ya solamente el hecho de tener
cáncer de ovario nos habilita para pedirle este tipo de estudios, ¿sí? Después de un tratamiento específico con pastillas que, puede ser que son un IPAR, que son inhibidores de la enzima PAR, que se da. Punto, no importa, no necesita que tienen que saber eso, pero sepan este concepto, que hoy en día hay tratamiento target para esto. Hace 10, 15 años atrás, una paciente que estaba mutada decíamos, bueno, es igual a muerte casi. Hoy en día no, estas son las pacientes que viven más. O sea, estos tratamientos prolongan la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global, ¿sí? Bueno, otro de los síntomas relacionados con el cáncer de ovario es el Lynch. Acá son otras de las mutaciones que podríamos solicitarles, además del BRCA, estudiar todos los genes relacionados con el Lynch, lo que son los MLH1, los MSH. Fíjense que dependiendo la mutación, acá también tendríamos aumentado el riesgo para cáncer de ovario, ¿sí? Entonces son en estas pacientes las que tendríamos que prestar un poquito de atención. Pacientes que o tienen antecedentes familiares, por ejemplo en su consultorio le va a llegar una paciente, cuando ustedes le hacen la anamnesis, le va a decir, sí, vos sabés que mi mamá tuvo cáncer de ovario. Ah, bueno, pará, ¿y a tu mamá la estudiaron genéticamente? Porque ustedes ya saben que tendría que estudiarla. No, ¿sabés qué? A mi mamá no. Bueno, y entonces ahí empiezan a aprender un poquito el foco. ¿Por qué? Porque si a la madre la tendrían que haber estudiado sí o sí para ver si tenía la mutación para cáncer de ovario y no la estudiaron, bueno, en principio a la hija la tendríamos que poner un poquito más de alarma y foco sobre ese control. Porque hasta no saber que la madre es negativa, la tenemos que considerar positiva, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo podemos seguir una paciente de alto riesgo, pero no tenemos muchas herramientas, ¿sí? Porque, dato, la ecografía transvaginal no sirve para nada, ¿sí? O sea, todas las mujeres que van al control ginecológico y le piden una ecografía transvaginal una vez por año, la pregunta sería, ¿por qué se la piden? ¿Alguna vez se preguntaron por qué le piden la ecografía transvaginal todos los años? Bueno, no sirve para prevenir ningún cáncer, no es screening de nada. Si hay algún síntoma, algo puntual, sí, perfecto, vamos a buscar eso puntual, pero no es screening. Sacando al margen que en Argentina no hay screening. A ustedes van a un consultorio y les piden estudio porque nadie los llama para que hagan estudio. Al margen, pero no sirve para nada. Por ahí lo usamos para seguir pacientes de alto riesgo, algún marcador como el C125, no pedimos todos los marcadores, no pidan estudios de gusto porque después pueden traer problemas porque no son estudios específicos, los valoramos en un contexto global y a veces una resonancia de pelvis, a veces también solemos pedirle a estas pacientes que están mutadas y no tienen la enfermedad, ¿sí? Bueno, como les estaba comentando, le adelanto, puse algunos estudios que son bastante grandes que demostraron esto que les estoy contando, que no sirve hacer screening para pacientes sanas, ¿sí? Entonces lo ajustamos a pacientes que tengan alto riesgo de padecer esta enfermedad. Acá se hicieron varios estudios utilizando marcadores como el C125 y utilizando ecografía transvaginal anual y en algunos estudios cada 6 meses y no demostraron nada, ¿sí? La paciente haciendo screening y estudios a 5, 16 años es exactamente lo mismo, ¿sí? Acá se los dejo para que les queden, pero no hay screening para el cáncer de ovario y ninguna sociedad internacional lo recomienda. Histología, lo que más se van a encontrar, lo que más van a ver son los tumores epiteliales, que son los más frecuentes, son los que se presentan en pacientes de mayor edad. A los otros, los tumores germinales, estromales, algunos son más frecuentes en pacientes de menor edad, pero estadísticamente son mucho menos frecuentes, ¿sí? Acá para que un poquito de anatomía y fisiopatología, de dónde sale cada uno y cómo es la proporción. Fíjense, un 90% de 3 a 5 y 2-3%, ¿sí? Hoy en día, cuando decimos cáncer de ovario, hablamos de cáncer de ovario, trompa de falopio y peritoneo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. O sea, no hacemos alusión solamente al ovario, sino a las trompas de falopio y al peritoneo, ¿sí? En un momento alguien había comentado de hacer una anexectomía bilateral a las pacientes mutadas. Bueno, sí, perfecto. Tenemos una paciente mutada porque se hizo el estudio genético y le dio BRCA positivo, suponiendo que reduce el riesgo de mama haciéndose la mastectomía. Cumple paridad, alrededor de los 40-45 años se decide hacer una anexectomía bilateral, que es sacar los ovarios y las trompas. Perfecto, reducimos el riesgo un montón. Y hoy en día, hace muy poquito se publicó un estudio que dijo que eso disminuyó la mortalidad. Pero igualmente esas pacientes, le sacamos la trompa, le sacamos los ovarios, siguen teniendo peritoneo. Peritoneo es toda la tela que recubre por dentro todo el abdomen, todavía tienen un mínimo de riesgo. El riesgo no se reduce a cero, pero demostró hoy en día, después de un seguimiento de más de 10 años, que disminuye la mortalidad hacer una anexectomía. O sea, si comparamos cuál de los dos procedimientos, la mastectomía o la anexectomía, disminuye más la mortalidad, bueno, la anexectomía en las mujeres mutadas disminuye mucho más la mortalidad. Acá les dejé la histología, esto por ahí es lo que les dije que era un poquito fino, pero para que sepan con lo que nos encontramos hoy en día y el comportamiento
no es exactamente el mismo. Lo que nos vamos a encontrar más frecuentemente son los serosos de alto grado y los podemos dividir esquemáticamente en tipo 1 y tipo 2. Los tipos 2 son más frecuentes y son los más agresivos. ¿Y por qué los empezamos a dividir? Porque hoy en día, cuando tratamos oncología en los últimos 10, 15 años, sí podemos dividir, sí podemos seguir guías, pero cuando a la hora de tratar a una paciente está lo que se llama el tratamiento a medida, ¿sí? Entonces analizamos muchas características de la paciente. No es, tengo tal cáncer, le doy esto y se terminó. Así se pensaba hace un tiempo, pero con más información analizamos un montón de cantidad de datos y es bastante abarcativo el tratamiento y el abanico y las herramientas que tenemos hoy en día para tratar a estas pacientes. Así que no nos vamos a ahondar en los detalles y en los tratamientos grandes. Y lo importante de todo esto, a lo que quería llegar, era la parte clínica, ¿sí? A la parte diagnóstica. Fíjense lo que dice la primera oración. Casi todos los pacientes con pequeños tumores anexiales son asintomáticos. Y es así, no genera ningún síntoma, ¿sí? O sea, cuando la enfermedad está localizada únicamente en el ovario, que eso es un estadio 1, que ahora vamos a ver, no genera síntomas. Y no es imposible diagnosticarla, o si lo encontramos es un hallazgo total, ¿sí? Entonces se puede encontrar como algo incidental, ¿sí? La paciente hizo un estudio de columna, una resonancia de columna, y sin querer se le vio algo en el ovario. Bueno, bárbaro, tuvo suerte y en ese momento la tratamos, ¿sí? Esto no es como la mama, esto no se biopsia, ¿sí? No hacemos una biopsia percutánea del ovario, sino que tenemos que entrar a operarla y en ese mismo momento se congela, ¿sí? Se hace una laparoscopía, se congela, si es positivo se sigue operando el mismo acto con criterio oncológico, que ahora vamos a ver la cirugía. ¿Qué puede generar como síntoma inicial? Y bueno, si esa masa es grande y esa masa está comprimiendo alguna estructura, ya sea a nivel rectal generando constipación o a nivel vesical generando algún síntoma urinario, ya sea por aquiuria o incontinencia, ¿sí? Eso o alguna compresión venosa y alteración en el retorno venoso, pero en general no dan síntomas. Sí dan síntomas cuando está avanzado. ¿Por qué? Porque cómo se comporta esto en general lo diagnosticamos en estadio 3, ¿sí? Y la enfermedad se disemina todo por vía peritoneal, principalmente, ¿sí? No tiene una diseminación hematógena al inicio. Entonces va a empezar a afectar todo lo que es el peritoneo, que recubre el intestino delgado, que recubre la vejiga, que recubre el colon, incluso puede afectar todo lo que es el diafragma, y ahora les voy a mostrar algunas fotos. Y el gasto metabólico que la enfermedad implica. Entonces se puede encontrar una paciente fatigada, con anorexia, hiporexia, saciedad, pérdida de peso, que ustedes que hacen clínica médica deben ver un montón de abuelitas con este tipo de síntomas, ¿sí? Pero es importante verlo en el contexto, ¿sí? Nos encontramos un montón de pacientes que pasan por gastro, por coloprocto, por el nutricionista, por el gerontólogo, y a veces van dando vueltas por todo el consultorio hasta que llegan con una panza así grandota de asitis, y en el medio se hicieron un ecocardio, estudiaron la falla hepática, la falla cardiológica. No cuesta nada a veces hacer una ecografía, ver el origen de la asitis, parar la pelota 2 segundos antes de hacer una punción, ¿sí? Porque muchas veces ustedes, está buenísimo, a veces hacen la punción, buscan células neoplásicas y en general a veces no alcanza como para hacer un diagnóstico. La paracentesis está buenísima, evacuadora la hacemos en general cuando el abdomen está tensión y la paciente tiene muchos síntomas. Pero es importante pensar en este diagnóstico para que no se pierda tiempo, ¿sí? Porque esos 6 meses la paciente le van a ver el deterioro. Por ahí ustedes la vieron un momento, la mandaron al gastro y le volvió al circuito y la ven internada, y la paciente ya no tiene un performance status correcto. Tal vez se puede operar, pero no puede ser quimio o viceversa, así o al revés. Pero los síntomas son, como ven, muy, muy específicos. O sea, como grande, dentro de paciente añosa con asitis y algún otro síntoma de alteración general, ya sea gastrointestinal, incorporen el diagnóstico de cáncer de ovario, que seguramente ya lo tenían en cuenta, ¿sí? Pero fíjense, son todos síntomas muy específicos, de síntomas abdominales hasta síntomas urinarios, hasta síntomas de enfermedad avanzada, ¿sí? Y es muy frecuente que estos pacientes tengan trombosis, ¿sí? Pacientes oncológicas avanzadas que disminuyen su movilidad. Hoy en día se habla mucho de estos pacientes, de hacer una tromboprofilaxis, de dejarlo con rivaroxaban o pixaban a dosis profiláctica hasta el momento previo a la cirugía o hasta el momento previo a la quimioterapia. Esas son herramientas que tenemos, porque el paciente que viene con esta sospecha diagnóstica te hace una trombosis bilateral y por ahí se perdió la oportunidad de operarse o hacer quimioterapia por nosotros no hacer una profilaxis, ¿sí? Y el que primero lo ve y el primero la puede instalar es buenísimo, sea quien sea ginecólogo, oncólogo, clínico, cardiólogo, así que
otra herramienta que me gustaría que incorporen, ¿sí? Y el diagnóstico. La primera herramienta generalmente va a ser una ecografía, puede ser una ecografía abdominal, suprapúbica o una ecografía transvaginal. Y ahí vamos a ver el quiste, ¿sí? El quiste en el ovario puede tener características simples o complejas, eso como cualquier imagen quística. Entonces, después de la imagen, lo que seguimos es el examen físico y eso ustedes lo tienen recontra instalado. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Revisar el abdomen, hacer un tacto vaginal, un tacto rectal para evaluar dónde está la enfermedad en forma local, pero también puede ser en forma sistémica, que la enfermedad esté más allá, que puede ser a nivel del colon, que puede ser que esté a nivel de las mamas o que esté en ganglios supraclaviculares, ¿sí? Y generalmente si tiene mucha citis tenemos que descartar que la paciente tenga derrame pleural. ¿Por qué? Porque la enfermedad afecta las serosas, como dije, si afecta el peritoneo, también puede afectar la pleura, que es otra serosa, o también puede afectar el pericardio. Entonces, todos esos ya nos van a ayudar a decir, che, esta paciente, ¿se puede operar? ¿Tiene criterio quirúrgico? ¿Arranco por cirugía o arranco por quimioterapia? ¿Sí? Entonces, fíjense todos los lugares que puede afectar esta enfermedad, ¿sí? Y hay muchas veces que la enfermedad no está tan marcada en el abdomen, pero sí la enfermedad está supraabdominal o está a nivel de la pleura y a nivel del diafragma, ¿sí? Entonces, a la hora de pedir un laboratorio, vamos a tener alterados ciertos parámetros, ¿sí? Como parámetros básicos, es probable que esté elevado un marcador, que sea el CA125, porque el CA125 se eleva cuando hay irritación peritoneal, punto. Cause que la cause, la irritación peritoneal hace que se eleve. Otro marcador que pedimos es el CA19,9 y el CA, punto. No pedimos más, salvo que pensemos en otros tipos de tumores de ovario. Pero el hemograma, las plaquetas, la albúmina, ¿sí? Pedimos proteínas totales, pedimos albúmina. Son pacientes que suelen estar desnutridas, ¿sí? Son pacientes que cuando las interrogan minuciosamente van a decir, no, sí, la verdad que los últimos 3 meses estoy comiendo menos. Y lo van a encontrar. Si lo preguntan, todas esas cosas se las van a decir este tipo de pacientes, ¿sí? Y como les dije, los marcadores, principalmente el C125, sepan que es inespecífico, pero en un contexto clínico nosotros le damos junto con las imágenes, esto sí lo vamos a encontrar elevado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar? La edad, el estatus menopáusico, paciente, añosa, buscamos antecedentes familiares, ¿sí? Pregunten, ¿hay cáncer de mama de primera línea? ¿Hay cáncer de ovario en la familia? Y hasta ahí vamos a llegar, ¿sí? Examen físico, C125, como les dije, y todo este es el resumen. Ecografía, y sí, la resonancia magnética de abdomen y pelvis la pedimos y la tomografía de tórax también, pero no como primera línea. Es buenísimo tenerlos y se piden si la vas a operar a la paciente o va a hacer quimioterapia, esos estudios los tenemos siempre, ¿sí? Por eso no se piden estudios innecesarios, por lo que dice el recuadro en verde, porque lo único que demostró la ecografía transvaginal es que los ginecólogos operamos más pacientes sanas. ¿Por qué? Porque hacemos una ecografía, encontramos un quiste de 5 o 6 centímetros y generalmente la paciente termina operada, ya sabiendo imagenológicamente que ese quiste es benigno, ¿sí? La estadificación la voy a pasar rápido. Sepan que un tumor en estadio 1 es un tumor que está limitado al ovario, puede estar adentro en la superficie o ya que tenga derrame, ¿sí? Pero como toda estadificación, es para que todos hablemos el mismo idioma, únicamente. Pero las imágenes se las puse para que vean dónde afecta, hasta dónde se disemina la enfermedad, y quiero mostrarles específicamente lo que es un estadio 3, ¿sí? Porque este estadio es en el cual nosotros encontramos a las pacientes, ¿sí? El 70-80% de las pacientes que tratamos con esta enfermedad son en estadio 3, ¿sí? Ojalá las encontrásemos antes o ojalá tuviésemos una herramienta para poder diagnosticar en estadios iniciales. Pero suele ser, este es el más frecuente, en estadio 3B o estadio 3C, que es enfermedad extraabdominal o extrapelviana mayor a 2 centímetros, ¿sí? Donde se puede encontrar en todo el epiprón mayor como más frecuentemente, ¿sí? Pero se puede encontrar en el vaso, por ejemplo. Y ahora voy a mostrar el tratamiento y en qué se trata el tratamiento. El tratamiento básicamente de cáncer de ovario siempre, casi siempre, diría en el 99% de los casos, es cirugía más quimioterapia, o a veces invertimos el orden, o a veces hacemos un sándwich que es quimioterapia, 3 ciclos, cirugía, quimioterapia, resumidamente. Pero acá no cuenta, no juega la radioterapia, como si en el cáncer de mama que estuvieron viendo, y la opción cirugía sola, no, tampoco. Entonces, la cirugía es una citorreducción. Acá sí lo que hacemos es una cirugía grande y resecamos toda la enfermedad macroscópicamente visible.
¿Qué significa? Todo lo que nosotros vemos durante la cirugía se reseca. ¿Sí? Si la enfermedad está en el vaso, si la enfermedad está en el intestino, se hará una anastomosis intestinal, se hará una derivación intestinal. ¿Sí? No dejamos enfermedad. ¿Sí? Esto es una paciente en la cual ahí sacó el útero, los anexos, y lo que se está introduciendo es para realizar una anastomosis a nivel rectal. Ahí se ve la anastomosis y ahí se ve la prueba y ahí se reseca el peritoneo. ¿Por qué les muestro todo esto? Porque ustedes están viendo pacientes en un postoperatorio de una citorreducción de cáncer de ovario, es como si a la paciente le hiciesen 5, 8 cirugías en una. O sea, ¿qué significa esto? La gran cantidad de complicaciones que pueden tener estas pacientes. Y necesitamos paciente previa para poder operar, así que es muy importante el performance status y cómo llega la paciente. Y además, después de esta cirugía, la paciente tiene que hacer quimioterapia. Y el tratamiento es así porque está demostrado, y ahora les voy a mostrar los estudios del cual avalan de que este realmente sea el tratamiento. Y ahí estamos trabajando la parte del abdomen superior, en la cúpula diafragmática, a nivel hepático, y esas son las lesiones que se resecan. Eso es un nódulo que se está resecando a nivel del diafragma. Lo que ven ahí abierto es el diafragma, y lo que estamos dando es un punto a nivel del diafragma, lo que se hace es presión negativa de vuelta para poder cerrar el diafragma. Todo eso es lo que sería una carcinomatosis peritoneal. Cuando lean esos términos, eso, imagínense como que adentro del abdomen a la paciente le sueltan granos de arroz, y tiene todo granos de arroz. Y hay límites para esto, porque hay momentos en los cuales nosotros entramos primero con una laparoscopía y decimos, bueno, perfecto, esta paciente es plausible de poder realizarle una cirugía, porque hay limitantes anatómicas, no limitantes de la técnica quirúrgica, sino limitantes anatómicas en los cuales nosotros no podemos resecar. Si la enfermedad está en la raíz del mesenterio, si realmente hay una carcinomatosis peritoneal extensa que abarca toda la cavidad abdominal, esos ya son puntos o hay scores que a nosotros nos dicen, para esta paciente no la vamos a poder reducir en forma completa. Entonces, si yo sé que a la paciente no le puedo sacar toda la enfermedad macroscópica visible, esa paciente no se opera, porque el real beneficio se lo doy si le sacamos toda la enfermedad macroscópicamente visible. ¿Sí? En la vesícula, una esplenectomía. ¿Sí? Son muchas cirugías en una. Y cuando se operan estas pacientes y son en estadio 3, esta es la incisión que se le hacen. ¿Sí? Se hace una incisión sifo-pubiana, porque tenemos que abordar tanto la parte de la pelvis como la parte del abdomen. Lo que puse anteriormente eran todo citorreducción completa. Cuando no se puede hacer una citorreducción completa, llegamos a una citorreducción óptima, ¿sí? En la cual el volumen que se citorreduce no es el 100%, sino que queda enfermedad, pero enfermedad menor a 1 centímetro. Y cuando es subóptima queda enfermedad, pero mayor a 1 centímetro. ¿Por qué les pongo esto? Son definiciones que por ahí van a leer en un protocolo quirúrgico cuando están viendo un paciente de un postoperatorio. Y esta es la principal diferencia. En azul, las pacientes que se citorreducen en forma completa; en amarillo, una óptima y una subóptima en gris. ¿Y qué estamos viendo? La sobrevida global. Las pacientes que viven más son las pacientes a las cuales se le hace una citorreducción completa, ¿sí? La cantidad en meses. Obviamente son pacientes que se operaron y después hicieron todas quimioterapia. Entonces, arrancamos por la laparoscopía exploradora, tomamos la biopsia, confirmamos el diagnóstico en el momento y ahí lo que hacemos, continuamos con la cirugía, ¿sí? Esa sería la parte del tratamiento quirúrgico. Luego harían quimioterapia, si hizo una citorreducción completa o haya hecho el tratamiento que haya hecho. En caso de que yo haya decidido no operarla o no estaba apta para hacer la citorreducción, la paciente tiene que hacer quimioterapia, la evalúo a mitad de ciclo y en caso de que haya tenido una buena respuesta a la quimioterapia, ahí sí lo opero y después vuelvo a hacer quimioterapia. Si no, continúa con el tratamiento de quimioterapia. Las drogas, les puse las 2 drogas habituales que se usan más que nada para que tengan en cuenta los efectos adversos. Esto es un resumen, lo pueden encontrar en cualquiera de las guías, ya sea guías de NCCN de Estados Unidos o guías europeas como la ESMO. Está un poquito más fino lo que le dije, voy a avanzar y les dejo todos los algoritmos de tratamiento de acuerdo al estadio, ¿sí? Un poquito más fino y seguimos avanzando. No puse recurrencia ni nada, o sea, todos los tratamientos iniciales. Y ahí les dejé las otras diferentes drogas que pueden usar estos pacientes, más que nada por los efectos adversos, porque van a haber pacientes, son pacientes que están tratadas durante 6 meses a 2 años, entonces muy importante que sepan las drogas básicas que se usan. Y pasamos a lo que es cáncer de endometrio. Bueno, otro cáncer que tampoco tiene screening, pero avisa tempranamente. Y esto es buenísimo, porque esto también lo más frecuente es en pacientes grandes, ¿sí? Voy pasando algunas diapositivas de lo que es la incidencia en Sudamérica, y la mortalidad en Sudamérica tampoco es de lo más frecuente.
¿Por qué? Como dice acá, ¿cuáles son los factores de riesgo? Y sí, en general, vamos a tener pacientes con sobrepeso, o pacientes obesas, pacientes diabéticas, pacientes que son hipertensas, pacientes que son sedentarias. Entonces ya ahí paramos las alarmas. Y más aún, si tenemos una paciente de 60 años que tiene un sangrado de la posmenopausia, significa que tiene un sangrado, ahí ya paramos la alarma porque ya directamente eso no es normal. Esa paciente, porque le consulta a ustedes por cualquier causa, dice, che, bueno, pará, estás sangrando y no tenés que sangrar. La causa más frecuente es una atrofia vaginal, es algo no maligno. Pero ahí ya directamente eso es una aval para ustedes para poder derivarlas. Y en general también avisa tempranamente, ¿sí? Cuando la paciente tiene sangrado son estadios iniciales. ¿Hay otros factores de riesgo? Sí, y el que me interesa mucho más es el que está acá, el que dice tamoxifeno. Porque como lo vieron en la presentación anterior, pacientes que tienen tumores, cáncer de mama luminales, tienen que usar tamoxifeno. ¿Cuánto? Y aproximadamente 5 años. Entonces eso aumenta el riesgo de estas pacientes de tener sangrado y de por ahí tener un cáncer de endometrio. Entonces las van a cruzar, se van a cruzar con un montón de estas pacientes, porque estas pacientes no tienen solamente un cáncer ginecológico, sino que tienen un montón de aristas clínicas que ustedes van a estar en contacto, ¿sí? Y muchas veces estas pacientes nos llegan de la mano de otra especialista, porque para que se den una idea, también se ha estudiado esto, los especialistas en ginecología oncológica y mastología solamente vemos un 10% de las enfermedades propias, ¿sí? El resto no las tratan especialistas en ginecología oncológica, ¿sí? Y eso realmente hace la diferencia. También hay grandes estudios de otros países que las pacientes que se tratan en centros especializados de alta complejidad con especialistas viven más. Punto. Y no hay mucha vuelta con eso. Bueno, y como les decía, fíjense, un 90-95% de las pacientes con cáncer de endometrio, su principal síntoma va a ser un SPM, que es un sangrado de la posmenopausia. Sí, pueden tener un flujo, un lavado de carne, pero eso va a ser cuando los síntomas, cuando los estadios sean más avanzados, ¿sí? Así que lo principal, sangrado de la posmenopausia, lo primero que hay que pensar es en una paciente con cáncer de endometrio. No ponerle el sello, solamente pensar y estudiarla o derivarla para que se pueda descartar. Y una vez que tenemos la sospecha diagnóstica, tenemos que ir a confirmarlo. El método ideal para hacerlo es una histeroscopía, que es un procedimiento bajo anestesia o no, que es ingresar con una camarita adentro del útero, imagínense como una colonoscopía, pero adentro del útero, ver el endometrio, tomar una biopsia y una vez que tenemos todo por diferido, una vez que tenemos la biopsia, estadificamos a la paciente, o en realidad le pedimos estudios imagenológicos y después hacemos la cirugía en cuestión, que ahora les voy a comentar cuál es. ¿Por qué hice una pausa? Porque la paciente se estadifica en forma quirúrgica, o sea, cuando tenemos la pieza quirúrgica, los ganglios, ahí ponemos el estadio. Las imágenes nos ayudan, pero no definen el estadio. Esto también, resumidamente, hoy en día, esto en Bowman lo hizo en el 88, hoy en día cambió bastante, pero para que tengan una idea lo podemos dividir en lo que es 1 y 2, a grandes rasgos, ¿sí? Los más frecuentes son los tipo 1 y son los que les dije, los que les comenté yo. Son esa paciente obesa, mayor de 50 años, asociado a causas hormonales, y esta es la más frecuente. Los otros, los tipo 2, no. Son otros tipos histológicos, son pacientes más jóvenes, es otra cosa, pero los que más se van a encontrar son los tipo 1. Hasta acá estaba todo bien, hasta que hace muy poco tiempo se fueron agregando otras categorías, se agregó la parte molecular a la clasificación, y esto sí es bastante nuevo, y ahí se lo voy a desarrollar brevemente para que sepan de estos tratamientos. ¿Por qué? Porque influyen en el tratamiento. Entonces, hay un montón de factores, pero el principal es el estadio. Como la diagnosticamos en estadios tempranos, tienen altas chances de curarse estas pacientes, porque se diagnostican en estadio temprano y el único tratamiento que pueden llegar a llevar es solo cirugía. Así que diagnóstico precoz, estadios tempranos, cirugía curativa, sin otro tipo de tratamiento, ¿sí? Hay más cosas que analizamos, pero en este no viene al caso. Brevemente les quiero comentar dónde estamos parados hoy en día. Se agregó, más allá de la clasificación histológica e inmunohistoquímica, acá también participó de Cancer Genome Atlas en el 2013, subtipos moleculares, ¿sí? Y diferentes subtipos moleculares inciden tanto en el pronóstico como en el tratamiento. O sea, son tantos factores pronóstico como predictivos, ¿sí? Son dos palabras que se usaron mucho tanto para mama como para endometrio, ¿sí?
y generalmente estamos tratando de cambiar el tratamiento, dar algún tratamiento, ¿sí? Incluso desescalar tratamiento, porque a veces tratábamos de más a las pacientes y ahora con determinado subtipo molecular vemos, che, no, para esta paciente tiene este subtipo molecular y se ve que la quimioterapia no funciona y la paciente vive igual sin quimioterapia, ¿sí? Todo esto se los dejo y acá está muchísimo más fino, pero para que tengan una idea de dónde estamos parados y que no solamente es paciente con esto se opera y se terminó, sino que ahondamos mucho más, como les comenté anteriormente, son tratamientos a medida que podemos aplicar en esta paciente, ¿sí? Y las diferentes sociedades, tanto la Sociedad de Ginecología Oncológica como la Sociedad Internacional de Ginecología, incluyeron las nuevas clasificaciones moleculares. ¿Y en qué nos permitió esto? Tranquilo, esto solamente es para no hacerlo, que divido a las pacientes en riesgo. Tengo determinado riesgo de paciente, determinado tratamiento le voy a poder aplicar. Y lo mismo, estadios iniciales, tumor limitado al útero, estadios avanzados, la enfermedad se empieza a diseminar. ¿Cuáles son los primeros lugares que se va a diseminar? Generalmente son las estaciones ganglionares a nivel de la pelvis, no de la ingle, sino a nivel de la pelvis, ¿sí? Después la enfermedad puede afectar el ovario, después la enfermedad puede también afectar ganglios, pero por encima de la pelvis, que son ganglios a nivel lumbo-aórticos. Tratamiento, 2 palabras, estadios iniciales. Esta cirugía se puede operar por vía laparoscópica, que significa que no va a ser una cirugía ni un postoperatorio tan complejo. Sí, internamente la cirugía incluye lo que es una anexo histerectomía total, sacar los ovarios, sacar el útero, y hoy en día no es necesario, en general, hacer una linfadenectomía pelviana bilateral, ¿sí? Hoy en día también en endometrio podemos hacer lo que es ganglio centinela. Igual que en la mama, inyectamos un colorante, incluso acá a nivel del cuello del útero, el colorante migra hacia la pelvis y lo que hacemos es resecar el ganglio que marcó y ese ganglio se estudia y eso nos permite hacer una cirugía en menos. Como concepto grande, la linfadenectomía, sacar ganglios, no cura a las pacientes. O sea, sacar más ganglios no es curativo. Sacar ganglios no da información, ¿sí? Hoy en día el concepto es ese, tanto en mama, como en endometrio, como en cáncer de cuello, va para ese lado. En cáncer de cuello no se lo puedo firmar porque la evidencia todavía no salió, pero seguramente termine dando para eso, ¿sí? Sacar ganglios no cura a los pacientes, sino que aumentamos la morbi-mortalidad de los pacientes, ¿sí? Como conceptos muy grandes. Y acá les dejé básicamente, no son tantas las pacientes que requerirían hacer quimio, radioterapia en cáncer de endometrio, incluso inmunoterapia, pero no me quiero meter en ese tema. Sí son las pacientes que tengan estadio intermedio alto o riesgo alto, que también se los dejo acá para no ponerme fino con eso, pero principalmente el tratamiento de estadios iniciales es cirugía, y la cirugía son pacientes que las operamos por vía laparoscópica, las operamos a las 8 de la mañana. La cirugía dura 1 hora y media, 2 horas, y a las 6 de la tarde la paciente se fue a la casa, o al otro día, o internaciones de 24 horas, ¿sí? Si es por vía laparoscópica, y pacientes incluso de 80 años. Así que diagnosticar de forma precoz es una enfermedad curable. Y acá les dejo todas las guías, las pueden encontrar tanto en ESMO, ESGO, en CICIEN, diferentes guías de ginecología. Y así se complejizó hoy en día. Solamente les comento esto, que se haya complejizado hoy en día es un problema porque no se puede hacer, ¿no? O sea, no se puede universalizar este tipo de estudios, son estudios por ahora caros, tan caros como cuando salió el BRCA. Hacerse un BRCA hace 10, 15, 20 años salía más de, los primeros estudios salían $50.000 y empezaron a bajar. Hoy en día hacerse un estudio y una secuenciación de BRCA sale a hoy a Argentina menos de $50.000. Bueno, cambiaron las técnicas, con esto va para el mismo lado, ¿sí? Último, y terminamos, y vamos a terminar el horario. Cáncer de cuello. El cáncer de cuello lo dejé último porque es el que más me indigna y el que más nos tendría que indignar a todos como profesionales. ¿Por qué? Porque miren esa incidencia y miren esa mortalidad. Dicen, bárbaro, sí, no es el más frecuente, no, pero es el cuarto más frecuente. Pero ¿saben qué? Directamente no tendría por qué existir este cáncer, ¿sí? Porque el 99% de los cánceres de cuello de útero se desarrolla por HPV. El HPV es un virus, como les voy a mostrar a continuación, y en Argentina ocupa este lugar. Alrededor de casi 5.000 pacientes se diagnostican y la mitad de estas pacientes que se diagnostican mueren, ¿sí? Y Argentina es muy heterogéneo. Argentina tiene 16.7 cada 100.000 pacientes, sí, pero Capital Federal
tiene los mismos números que puede tener cualquier país europeo de grandes ingresos, pero en la zona de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, tiene los mismos números que tienen países del África subsahariana. Y eso es básicamente porque no tenemos screening, ¿sí? Emisiones altas. Esto es lo que más me indigna, es que en los últimos 40 años no movimos el amperímetro. Países como, dos ejemplos, Inglaterra y Chile, Inglaterra en el 89, Chile en el 92, con un básico como call and recall, llamar por teléfono a la paciente para que se vaya a hacer el PAP y la colposcopía una vez por año, o sea, haciendo screening como se debe, redujeron el número por 4. ¿Sí? Y esto sí, como les dije, los otros dos no tienen screening, este tiene screening. Entonces, ¿por cuál nos tenemos que preocupar mucho más? Por este. Y además porque cuando vean una paciente, seguramente ya vieron, porque hacen internación, una paciente con cáncer de cuello son pacientes jóvenes. Pacientes jóvenes o pacientes que no tuvieron hijos, si tienen un hijo, tuvieron un hijo hace muy poco y cuando se diagnostica en forma tardía, prácticamente no tenemos herramientas para poder ayudar a esta paciente. Y si se diagnostica en forma precoz, se curan, 100%. Entonces, este es muy importante. O sea, trabajen en el ámbito que trabajen, todos los profesionales de la salud tenemos que hacer hincapié en esto, en hacer la prevención. Hoy sabemos que existen vacunas, tanto para chicos como para chicas, hasta una determinada edad. Si no la tienen, recomiendo que se la coloquen y así actúa el virus, ¿sí? Cuando nos infectamos en general, estamos infectados entre un 70-80% de la población sexualmente activa. Sí, bárbaro, estamos infectados por HPV, una cosa es estar infectados, como ya lo saben, otra cosa es hacer la lesión. Tipos de HPV hay un montón, 11 son los que causan cáncer, el 16 y el 18 son los más conocidos. Este es un trabajo que hizo Ostor, que hoy en día no se podría hacer, porque lo que hizo este señor fue pacientes con un SIN1, se fijaba cómo iba evolucionando, ¿sí? Lo mismo con un SIN3, que son lesiones de bajo, moderado y alto grado, y las iba controlando. Y nos dijo que de tantas pacientes que tenían un SIN3, tantas progresaron. Bueno, hoy sería antiético hacer este estudio, pero bueno, nos dio esta información. No solamente el HPV causa cáncer de cuello de útero, como saben, causa cáncer de ano, de orofaringe, de vulva, y lo tienen que tener en cuenta. Países que mejoraron la parte de lo que es cuello están teniendo problemas, por eso en Estados Unidos tienen muchísima información sobre los cánceres de orofaringe, los cirujanos de cabeza y cuello trabajan mucho en eso porque erradicaron una cosa, pero la parte de arriba ahora parece que es tanta, pero no, está apareciendo porque la otra disminuyó. Entonces, principal factor de riesgo es el virus. ¿Hay cofactores? Sí, hay cofactores. Tener en cuenta la paridad, los anticonceptivos orales, el tabaquismo, pacientes HIV. ¿Sí? Toda paciente que se diagnostica con HPV o tiene alguna lesión relacionada con el HPV es ideal que deje de fumar. ¿Sí? ¿Cómo hacemos diagnóstico? Acá sí, tomamos una biopsia. La biopsia eso es un cuello. Directamente tomamos la biopsia sobre el cuello y una vez que tenemos la biopsia nos fijamos la real extensión y una vez que tenemos la real extensión de la enfermedad decimos cuál es el tratamiento más específico para la paciente. En el 2018 cambió la estratificación. Hoy en día aceptamos que la estratificación es clínica, imagenológica y por patología, porque la resonancia es una gran herramienta para evaluar la real extensión de la enfermedad. No es lo mismo una enfermedad microscópica como esta, que es una enfermedad que tiene 3 a 5 milímetros, que prácticamente con una cirugía ambulatoria, que es solamente hacer una conización cervical, sacar lo que es la parte inferior del cuello, la paciente se cura, ¿sí? ¿Y por qué hago hincapié en sacar sobre el cuello? Porque si son pacientes jóvenes, son pacientes que yo digo, no, le saco el útero, no. La paciente por ahí tiene 25 o 35 años y no tuvo hijos, tiene un cáncer de cuello, me interesa muchísimo conservarle la fertilidad a la paciente. Más, si conservarle la fertilidad puede ser un tratamiento curativo, o sea, tratamientos curativos conservando el útero, sacando el cuello de útero, ¿sí? O sea, no es lo mismo tener un estadio inicial que tener un estadio avanzado. Cambia muchas cosas en este tipo de pacientes. No estamos hablando de cáncer de endometrio, no son pacientes de 80 años, ¿sí? ¿Puede haber pacientes de 70 años con cáncer de cuello? Sí, puede haber. Desde que se inventó el Viagra aumentó muchísimo la incidencia de enfermedad de transmisión sexual y de HPV en pacientes mayores de edad, ¿sí? Y totalmente, no les puse gráfico para no alargar la clase, pero eso es así. Bueno, estadios mayores implican tanto aumento en el tamaño de la lesión como la extensión lateral. ¿A dónde se va esta enfermedad? Principalmente a la vagina o al útero. Sube o baja, o se va para los costados principalmente y causa síntomas. Entonces, por eso, en estadios avanzados, esta paciente la pasa mal, ¿sí? Van a haber pacientes internadas, jóvenes,
que la enfermedad afecta vejiga, afecta recto, terminan siendo cloacas y no hay tratamiento. Todo lo que se hace ahí es paliativo, se le puede hacer derivaciones intestinales, se le pueden hacer derivaciones urinarias, pero no hay un tratamiento curativo para estas pacientes, ¿sí? Sí se curan en estadios iniciales. Y el tratamiento, brevemente, el tratamiento sí es cirugía en estadios iniciales, pero cuando pasan determinado estadio, las pacientes se benefician mucho más con quimio-radioterapia concurrente. No es una quimio-radioterapia agresiva, concurrente significa solapada, las dos al mismo tiempo, un tratamiento que dura 7 semanas. ¿Y por qué es importante evaluarla y saber en qué estadio están? Porque lo que nosotros no queremos hacer es las dos cosas. En esta paciente no queremos hacer cirugía y quimio-radioterapia. ¿Por qué? Porque está comprobado, mediante un montón de estudios, que hacer cirugía después de determinado estadio, a la paciente la dañamos. ¿Por qué? Porque si yo tengo que hacerle cirugía y encima después tengo que hacerle quimio-radioterapia, estoy sumando tratamientos y generándole mayor morbilidad, ¿sí? Entonces, estadios avanzados, determinamos bien, hay un punto de corte a partir del cual la paciente no se opera y se beneficia mejor con quimio-radioterapia. ¿Por qué? Porque responden muy bien. Son tumores muy radiosensibles. La quimioterapia es para acompañar y sensibilizar, ¿sí? Acá les dejé los determinados factores de riesgo a partir del cual la paciente tendríamos que indicarle quimio-radioterapia concurrente, pero como en líneas generales, fíjense, un tumor mayor de 4 centímetros, esa paciente no se va a operar, ¿sí? El tipo de cirugía que hacemos no es una esterectomía cualquiera, también depende del estadio, nos vamos un poquito más en extensión lateral. Acá, brevemente, acá no operamos por la laparoscopía porque se demostró que no tiene beneficio. A partir del 2018 se publicó un estudio muy importante, laparoscopía versus cirugía convencional en pacientes con cáncer de cuello. Bueno, las pacientes que se operaron por la laparoscopía se morían más, por 4, tenían más recaída y mayor mortalidad. ¿Por qué? Bueno, está en duda, se está reviendo, pero hoy en día no se puede operar a una paciente con cáncer de cuello por laparoscopía. Técnicamente factible, sí, recontra factible, pero a términos de mortalidad no se puede. Esta es la cirugía, el útero está abierto a la mitad, en la foto que están viendo a su izquierda, lo de abajo es la vagina, en el centro está el tumor, ¿sí? Es una cirugía un poquito más grande. Y acá les muestro el tipo de cirugía, lo que se saca, o sea, no solamente se saca el útero, sino que nos vamos un poquito para los laterales porque ahí está el real compromiso de la enfermedad. Las fotos son fantásticas, la cirugía está bárbara, pero con cáncer de cuello, repito, estén en el lugar que estén, donde les toque dar una mano con esto, es fundamental. O sea, si no, no lo analizamos, o sea, obviamente que tiene que haber una bajada de línea, pero no podemos tener los números que tenemos. Cuando empiecen a haber pacientes jóvenes con cánceres prevenibles, es un golpe duro, sabiendo que sale 2,50 prevenirlo. Sí, armar la red, eso es carísimo, pero la prevención no es hacer una resonancia, la prevención no es hacer un PET, sino la prevención es hacer un PAP. Hoy en día tenemos una prevención primaria excelente, como es la vacuna, que funciona. Sepan que se acortó la dosis, que ya no son necesarias 3 dosis como eran antes, sino para pacientes jóvenes con una dosis alcanza. Estoy abierto a todas las preguntas que quieran.